Bienvenidos al comentario de nuestra lección de Escuela Sabática, la lección 8, que corresponde al estudio del libro de los Efesios. Estamos todavía en el capítulo 4. El título de esta semana es Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el habla nuestra es un habla que refleja al Espíritu de Dios. Y esto está hablando de el nuevo ser. Cuando uno es transformado por la gracia de Dios, ya entonces no es lo que era antes, sino es lo que Dios va desarrollando este proceso, esa transformación en nosotros. Y esto es restablecernos al plan original, que es lo que leemos en Génesis 1 y 2, y después de todo lo demás, en Apocalipsis 21 y 22. El plan original es que regresemos a la imagen como se nos creó, a la imagen de Dios. Y la justicia, pues la justicia y la santidad es el estar conectados con Él, con la fuente de la justicia, la fuente de la vida, la fuente de la santidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí en el capítulo 4, cuando habla de que somos renovados en el Espíritu, nuestras mentes son renovadas en el Espíritu, por la gracia de Dios, y se nos saca, se nos libera de ese espiral descendente que es la separación de Dios, o como la lección dice, el pecado. Me gusta utilizar el término separación de Dios porque a veces cuando hablamos con gente que no es adventista, les hablamos de conceptos de pecado cuando ellos ya esa palabra está demasiado trillada y no captan que realmente es, en lugar de decir separados de Dios por medio del pecado, tenemos que decir separados de la fuente de la vida a causa de haber escogido o de estar viviendo en un plan, en un estilo de vida que contradice la manera en la que fuimos creados. Eso es una forma un poco más contemporánea de transmitir las bondades de Dios para aquellas personas que no tienen todavía la visión que nosotros tenemos respecto al pecado. Y esto continúa en base a lo que vimos la semana pasada, que era la unidad. La unidad no es, dijimos, entre nosotros mismos nada más, porque entre nosotros mismos puede ser que nos lleve a la unidad entre nosotros, pero separados de Dios, como en el caso que pusimos, la Torre de Babel o la gente que estuvo unida, que antes estaba separada, pero pues se unió para deshacerse de Jesús. Ese es el tipo de unión que no está con Dios y que no es la que sirve. Y el propósito, como veíamos la semana pasada, de la unidad con Dios es el restablecimiento de nuestra conexión vital dentro del plan original, que es que vivamos con Él, y como Él es eterno, pues la vida es eterna también. Así que esto es parte de eso. Dios no desea que perezcamos. Sin embargo, si uno tiende a rechazar la oferta de Dios, Dios pues va a permitirlo. Va a permitirlo. Allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, dice que Dios envía sobre ellos una, ¿verdad? Bueno, más bien lo que dice, Dios permite que ellos sean dominados por un engaño. ¿Por qué? Porque es lo que ellos estaban pidiendo. Separados de Dios es engaño, porque Dios es la fuente, la única fuente de la verdad. Entonces, dice allí en el capítulo, como digo, capítulo 2 de la 2 Tesalonicenses, versículo 10, dice, el deseo, se les cumple el deseo de recibir el engaño que estaban pidiendo. Dice, esas personas perecen porque no recibieron el amor de la verdad. Algunas versiones dicen porque no amaron la verdad, pero es realmente recibir el amor de la verdad, o sea, recibir el amor de Dios. Dice, no recibieron el amor de la verdad de manera que pudieran ser salvos. Es el amor de la verdad, no tanto el amor a la verdad, sino el amor de la verdad, el amor de Jesús, el que nos cambia, nos transforma y evita que caigamos en un cuadro de engaño, de confusión, que es el vivir separados de Dios. Pablo utiliza la ilustración del cambio de ropa.
En aquel tiempo la gente no tenía tanta ropa como ahora, ¿verdad? Tenía por lo general una tipo de ropa, una y cuando mucho dos. Costaba bastante hacerlo y la ropa reflejaba la posición social, si era un tipo de manto, eh, vestimenta que fuera de cierto tipo de tela, de cierto color. De ahí viene la costumbre de la tela roja y púrpura. Se utilizaba un cierto tipo de tinte natural a partir de ciertas sustancias de los animales que producían ese color, y todo el costo implicaba pues bastante, ¿no? Era bastante el costo de ese tipo de ropa. Así que aquí cuando Pablo nos dice, dejemos la ropa vieja, es la ropa que ya representa lo que éramos antes. Dice ahí varios ejemplos: el que robaba ya no lo haga, el mal hablar, todo ese tipo de cosas. Dice hay que deshacerse de ellas y entonces utilizar la nueva ropa, la nueva manto que se nos ofrece, la ilustración del vestido de bodas. La nueva vestimenta que se nos ofrece es limpia, es pura, es la adecuada, y no es tanto solamente el cambio de hábito, como dice aquella frase común, el hábito hace al monje. No es tanto eso, sino somos justificados, recibimos ese nuevo hábito, esa nueva ropa. Ahora se nos pide que vivamos de acuerdo a esos principios nuevos que hemos adquirido, de acuerdo a la nueva experiencia en la que se nos ha dado la entrada. Eso solamente es el primer paso. Y claro, tenemos al Espíritu que nos va a guiar, si le permitimos, nos va a guiar en esta nueva vida. Esa metáfora que Pablo presenta nos ayuda a que aprendamos de Cristo. Hay una pregunta allí que viene en la lección que dice, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia crucial entre conocer de Cristo y conocerle a Él. Bueno, conocer de Cristo es cuando recibimos la información, la oferta, se nos dice lo que Dios planea, quién es Jesús, qué hizo por nosotros. Y eso es un conocimiento de tipo intelectual. Sin embargo, eso es para que nosotros tengamos la intención o el cambio de perspectiva, de manera que vayamos, probemos y entonces desarrollemos confianza. Y esa confianza se va a desarrollar solamente a medida que invertimos tiempo conociendo de Jesús, básicamente maravillándonos de cómo es Él, cuán magnífico es su amor, su sabiduría. Entonces, al relacionarnos con Él, nuestro conocimiento ya no es solamente teórico, sino es práctico, porque lo hemos visto en nuestras vidas, y entonces eso ya es el conocer a Cristo. Ya tenemos una relación estrecha con Él, entonces ya no estamos solamente teóricos, alejados, en el sentido de, bueno, allá está Jesús, es lo que hizo y muy bien, sino no, aquí estoy con Jesús, es lo que Él ha prometido hacer, ha declarado hacer. Me gusta utilizar la palabra declarar más que prometer. Cuando hablamos de las promesas de Dios, siento que a veces las ponemos al igual que las promesas humanas. Y lo que la gente llama las promesas de Dios, realmente son las declaraciones de lo que Dios hace. Y como Él es el autor de la realidad, simplemente va a ocurrir. Si nosotros nos alineamos, colaboramos y aceptamos la oferta que Él nos hace, ¿verdad? Entonces, la semana pasada hablábamos de unidad. Esta unidad es con Dios. Consecuentemente está caracterizada por tener una manera de expresarnos, de hablar, de dirigir, de inspirar positiva. Inspira la edificación, refleja la gracia que nosotros hemos conocido, la gracia de Dios, y entonces ya no hay espacio para la mentira, porque la mentira, ¿qué es? Básicamente es una herramienta que usamos para salir nosotros del apuro, o para presentar lo que nosotros queremos de la manera que queremos, pero no es congruente con la realidad. O sea, la realidad es la verdad, y solamente hay una. Así que nuestra manera de hablar, de expresar, de transmitir ideas, ya no debe ser con
rastros o huellas de la mentira, sino que debemos hablar la verdad unos a otros. Debe de haber también ese autocontrol, de manera que no permitamos que el coraje, el disgusto nos domine. Es posible que uno se enoje, ¿no es cierto? Porque somos seres humanos. Pero, es más, la misma Biblia menciona que Dios llega a tener ese desagrado cuando ve que algo no, pues que sus hijos han escogido mal, Él siente desagrado por eso. Pero no es algo que domina para mal, sino simplemente es una emoción con la cual Dios nos hizo. Por eso dice que podemos, si llegamos a enojarnos, no permitamos que nos domine el enojo. Como le dijo Dios a Caín, ¿sí? El pecado está allí a la puerta, no permitas que se enseñoree de ti. Aquí en este caso es algo muy similar. No permitir que la furia, la ira nos domine. Tener claro que esto nos llega a esclavizar si nosotros se lo permitimos. Cualquier tipo de comportamiento que sea ajeno o contrario a la instrucción de Dios debe de ser eliminado, porque eso nos desconecta de Dios. Por eso se dice, el que robaba, ya no robe. Y no solo eso, ya no robe, sino que ahora que trabaje, que gane honestamente, de manera que pueda ayudar. Fíjese cómo cambia Dios el corazón, y es la idea de restablecernos. El que roba lo hace por motivos ¿qué? Egoístas. Alguien roba para tener algo que no puede tener o desea tener, y es por fines egoístas. Cuando Dios transforma, esa persona ya no solamente no va a robar, sino que lo que tenga lo va a compartir con aquel necesitado, que es lo que dice aquí él. Y bueno, ¿qué más decir? El uso de palabras, el lenguaje y expresiones que Jesús no utilizaría también es algo que está fuera de límites, ¿verdad? No tenemos que permitir que eso ocurra. Y cuando dice que hablemos la verdad, no es tanto darle a la gente con la Biblia en la cabeza y decirle, mira, no entiendes, no tienes claro esto, yo sí, sin ninguna clase de tacto ni de amor. Jesús hablaba la verdad, pero con tacto, con amor. Así que la conversación nuestra, como dice ahí en Zacarías 8:16, que cada quien hable a su compañero, es una cita que Pablo la menciona, está en Zacarías 8:16, pero Pablo la menciona, dice, cada uno hable y administre justicia a su compañero. Es una justicia que es verdad y que conduce, que guía a la paz, o sea, al bienestar, o sea, al estar bien con Dios. Eso es bien importante, ¿no? Dice, no permitan que palabra corrupta salga de vuestras bocas, de vuestros labios. Eso se refiere a lo que decíamos hace un momento, cosas que destruyen. La palabra corrupta que aparece allí es la palabra sapros. Y de la palabra sapros, sapsep, es la palabra que tenemos ahora como sepsis o antiséptico. Sepsis es un tipo de podredumbre, de enfermedad. Hay gente que muere de sepsis, que es un tipo de descomposición dentro del cuerpo que no alcanza a eliminarse. Hay algunas sustancias que se producen cuando hay algo en descomposición, y esas deben de ser eliminadas, y eso ocurre normalmente fuera del cuerpo. Cuando alguien deja un pedazo de carne allí, se empieza a descomponer. Eso es lo que está hablando aquí. La palabra sapro se refiere a algo que está podrido, que no tiene valor, que está descompuesto, que es algo inútil. Entonces Dios quiere que utilicemos palabras adecuadas, que transmitamos su gracia, porque estamos al final de cuentas difundiendo con nuestras vidas quién es Él, qué clase de Dios es. Imagínense que si nosotros vamos con alguien y le hablamos muy bien de Dios, pero mostramos un carácter diferente, a veces la gente lo va a captar, va a notar la diferencia. Bueno, él me está hablando de Dios, es una cosa, y él es otra cosa, es una persona que todavía no ha permitido que Dios haga eso. Pero por lo general la gente se guía en el ejemplo. Es más, nosotros en nuestro cerebro tenemos un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Es por medio de las cuales aprendemos
hacer cosas. Mirando, aprendemos. Por eso es importante que nos rodeemos de ejemplos positivos. Y por eso es también importante que tengamos en nuestros hogares, y es posible hasta en las iglesias y en las calles, cosas que nos apunten a Dios, que al leer, al mirar, estemos pensando en inspirándonos en las cosas de Dios. Dios dice allí en el antiguo Israel, Dios le dice a su pueblo que escriba sus palabras y las tenga en los portales de su de sus entradas, ¿verdad? La entrada a su tienda. Estamos hablando de cuando vivían en el desierto. Ya después ellos lo hicieron diferente y crearon las famosas meshushas, que son los rollitos con versículos de Deuteronomio 6, cuando dice el Shema, del cual hablamos ya la semana pasada. Si algo no está claro, pueden ir a la lección anterior, allí comentamos otros elementos también sobre esto. Y bueno, todo esto que ocurre que son cada letrero, cada ilustración que nos apunta a Dios, es un portal para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, pueda guiarnos, pueda apuntarnos a Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo, y esta lección menciona un poquito sobre el Espíritu Santo. Hay gente hoy día que en lugar de preocuparse en cumplir la misión que Jesús nos dejó, de acelerar la venida de Jesús, proclamando el mensaje, gente que está preocupándose en cosas más triviales, color de la alfombra, o la versión de la Biblia que se lee, o algunos otros en el aspecto de la Trinidad, y allí sacan la idea de que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona, un ente pensante. ¿Qué hace el Espíritu? Hablando de lo que hace el Espíritu, lo que no hace. Bueno, el Espíritu dice que Él da testimonio de Jesús, nos ayuda. Cuando uno lee todas las citas que están allí en la lección, no sé si ustedes se fijaron, Romanos 8:16, en 1 Corintios, en varios lugares, en Gálatas y todo lo que habla del Espíritu, denota que no puede ser algo, energía o poder o una cosa de esas, porque tiene voluntad. Dice que da testimonio. La electricidad da testimonio, ¿verdad que no? Nos ayuda. Dice que intercede por nosotros. Dice que escudriña los corazones. Dice que piensa y decide, escoge. Dice que nos enseña también. El Espíritu tiene voluntad y tiene deseos. Son cualidades de una persona, son elementos de la personalidad. No se puede hablar del Espíritu como un ente, nada más. Es cierto, no está demasiado claro para que uno pueda definirlo y ponerlo en un casillero mental y decir, bueno, así es. Pero allí está lo que se llama la confianza en Dios. Si conocemos a Jesús, Él nos habla del Espíritu y nosotros entendemos aquí que hay ciertos elementos de personalidad que están presentados. Y lo curioso, si ustedes se dan cuenta allí cuando, no sé si llegaron a ver, cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo curioso es que en la lección pareciera que la palabra blasfemia no está allí. La lección en español dice maledicencia, o sea, el maldecir, el hablar cosas mal. Pero la palabra original que aparece allí es la palabra blasfemia, porque blasfemia quiere decir no solamente hablar contra Dios, sino hablar mal contra otros también. ¿Sí? Es lo que se conoce como calumniar. ¿Sí? Y básicamente lo que quiere decir blasfemia es el ser lento. La palabra blas es lento. Entonces dice el ser lento en reconocer un error, el ser lento en reconocer lo que está mal. Eso es a lo que se refiere. Entonces blasfemia, claro, el significado que tenemos ahora es el hablar mal en contra de Dios, ¿sí? Pero el significado realmente es mucho más profundo. Ahora, entonces, ¿cómo debe ser nuestro hablar? Debe ser amable, debe ser que contribuya, que ayude, que edifique, que refleje cómo es Dios. Dios es compasivo, tierno y nos entiende bien. Ese es el tipo de paciencia, es el tipo de amabilidad que debemos de tener en nuestro lenguaje. Y se nos dice que dejemos lo que es la amargura. La amargura, saben que la palabra, yo sé aquí la palabra amargura, pues la que está allí, pero la palabra allí
recuerden que ellos eran judíos, tanto Pablo era judío como todo el Antiguo Testamento pues es judío. Entonces la palabra que está allí, que se usa en el antiguo, en el lenguaje hebreo, que pues es el lenguaje que era antiguo, pero sigue siendo el lenguaje que se habla ahora, hebreo, es Merirut Lev. Merirut Lev. ¿Se acuerdan de Merirut? Se refiere a amargo. ¿Se acuerdan cuando se le dice ya no me llames Noemí, llámame Mara? Bueno, Mara, M-R, es amargo. De ahí viene la misma palabra Miriam, y la palabra María o Mary es lo mismo, es amargura. Entonces dice, no, pero aquí está hablando más que amargura. Dice, Merirut Lev se refiere a un corazón amargo, porque un corazón amargo solamente va a hablar palabras desagradables, altisonantes, que desaniman, amplifican lo negativo y minimizan lo positivo, y que reflejan distorsiones cognitivas. Es algo muy, muy importante. Yo sé, aquí Pablo utiliza diversos elementos de esto, toda amargura, dice toda malicia, está hablando de que no tengamos ira, el enojo, el gritar, o sea, el querer imponer nuestro punto de vista, alzando la voz para apagar a la otra persona. Todo eso no cabe, no es parte de la unidad en Cristo. Este tipo de elementos se nos dan para que entendamos qué es lo que Dios quiere, y es una manera práctica. ¿Qué pasaría si nuestras iglesias pusieran en práctica esto? ¿Cómo florecerían nuestros círculos cristianos? Ahora, esto es para extenderlo a otros lugares, incluyendo a los lugares de trabajo y todo eso, ¿no? No permitamos que la conversación corrupta, la conversación, pues sí, corrupta, ¿no? Descompuesta, que no está bien, sea nuestro estándar, sea nuestra norma. Esto es algo que nos va a mantener alejados de Dios. Acuérdense que el arrepentimiento es el regresar a Dios. Ya lo hemos dicho acá, Teshuvah, regresar a Dios, dar vuelta en U. Y por eso dice, no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. Es importante que cuando la Biblia habla del sello de Dios, el sello de Dios en la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Para cuándo? Para el día de la redención, para el día de la liberación, para el día de la restauración plena y total. O sea, el día en el que vamos a tener la naturaleza de Dios completamente, que vamos a ser hechos completamente llamas de fuego y podemos estar delante de Él. ¿Por qué? Porque somos restaurados completamente al plan original, a la gloria original que Adán y Eva tenían antes de dudar de Dios, de separarse de Dios. Ahora, hay algo importante, hay unas preguntas al final de la lección allí, y recuerdo que dice que tenemos que invertir más tiempo en hacer lo positivo, que en andar resaltando, amplificando los defectos. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Porque somos muy pobres, porque somos no estamos preparados, por cualquier razón. Y no ese es el caso. El caso es qué es lo que Dios puede hacer. No miremos a nuestros problemas porque nos vamos a quedar. Miremos a Dios, que está dispuesto, está listo a ayudarnos a salir del agujero. Es cierto, Dios nos acepta como somos, con problemas, con vicios, con malas costumbres, con malas palabras. Dios nos acepta así, porque Dios nos ama, porque somos sus hijos. Pero precisamente porque estamos en una situación miserable, en una situación que es autodestrucción, que no nos va a llevar a ninguna parte, es por eso que no podemos permanecer allí. Debemos permitir que su gracia nos transforme de adentro hacia afuera. Y esa transformación incluye también el afirmar, el edificar a los demás miembros de nuestra congregación, a los demás miembros de nuestra familia, a los que nos rodean en el trabajo. De esa manera estamos, sí, mostrando el carácter de Dios, sí, estamos contribuyendo a que la gente le dé a Dios una oportunidad, pero tenemos que hacer mucho más. Mientras esperamos la venida de Jesús, tenemos que hacer eso, permitir que Dios nos quite la cobardía, nos quite la flojera, nos quite el egoísmo, para que entonces digamos, bueno, voy a ver cómo avanzo, qué hago para dejar que la presencia de Dios esté permanentemente
accesible a otros, no solamente un día a la semana, ¿sí? Porque entre más nos tardemos tanto en poner en práctica los consejos de Dios como en difundir la verdad a otros, más tiempo le damos al enemigo que trabaje a sus anchas. Pues él sabe, él viene solamente para robar, para destruir, y Jesús nos ha llamado para que tengamos vida. Y esta vida es parte de la misión que Dios le dio a Jesús, transmitirnos esta vida. Jesús dice, así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Esa es nuestra misión, compartir, difundir, sanar al mundo con el amor de Dios. El amor de Dios sana al mundo. Tenemos que presentarlo de la manera que produzca esa salud. Acuérdense que la palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está la palabra para salud, es la misma palabra para salvación. Dios quiere que sanemos al mundo. Tal vez después les hable de una frase judía muy común que tiene que ver con esto, pero ¿y qué es lo que ellos dicen que hacen? Que ellos están sanando, reparando el mundo. Pero Dios lo ha hecho en su iglesia, que era tanto la iglesia del antiguo Israel como ahora nosotros. No fallemos, no fallemos. Como iglesia no vamos a fallar, pero la pregunta es, ¿soy yo parte de la iglesia de Jesús? No tanto la iglesia visible, sino la iglesia que le sirve a Él, la iglesia invisible, la iglesia que marcha y que va a donde Él quiere que vayamos. Que el Señor nos ayude a poder avanzar más. Y voy a poner un correo electrónico aquí en esto, que es bondadindestructible@gmail.com, si alguien tiene un comentario o alguna pregunta. Que el Señor les bendiga.